el plan de salvación de Dios a través de su Hijo, Jesús. Y Dios le está ofreciendo a María un papel único en el desarrollo de este plan. Una de las personas más veneradas en el catolicismo contemporáneo, Luis Antonio Tagle, enfrenta un momento sin precedentes y transformador, y el mundo zumba de asombro y desconcierto. Este veredicto final e inquebrantable ha cambiado su legado, que una vez fue apreciado como un símbolo de esperanza para siempre. ¿Dónde está el querido cardenal ahora? ¿Por qué razones esta despedida ha sacudido el núcleo mismo de la religión y la autoridad? En esta entrevista exclusiva, revelaremos la impactante historia detrás de la despedida que ha dejado a millones de personas perplejas. Se cree ampliamente que Luis Antonio Tagle será nombrado el próximo papa, pero hay varias cosas que podrían alterar eso. Muchas personas ven al cardenal Luis Antonio Tagle como una posible elección para suceder al Papa Francisco, pero su campaña para el papado está plagada de dificultades. Varias cosas podrían jugar en su contra, a pesar de que es un competidor formidable gracias a su carisma, popularidad y años de experiencia. Su historial doméstico ha sido criticado y es considerado reacio a tomar una posición sobre temas controvertidos como la relación entre el Vaticano y China, entre otras cosas. Nuevos candidatos también han surgido. La competencia de otros contendientes formidables, especialmente el cardenal William Go de Singapur, es uno de los mayores obstáculos para el cardenal Luis Antonio Tagle. A medida que la Iglesia Católica se aleja de su carácter históricamente europeo, Tagle y Go representan la creciente influencia de Asia. Pero como anglófono con profundos vínculos con una audiencia internacional, el cardenal Go se destaca. Se presenta como un posible candidato unificador, ya que puede atraer a un público más amplio, incluidos aquellos en el lado más conservador de la Iglesia. Aquellos que buscan unidad y estabilidad pueden encontrar a Go más atractivo por su capacidad para unir a las personas. Por el contrario, el cardenal Tagle está asociado con el ala más liberal de la Iglesia Católica. Más específicamente, se ha expresado a favor de la inclusión LGBT, instando a las personas a ser más empáticas y de mente abierta, y a detener el lenguaje divisivo. El Papa Francisco es un rayo de esperanza para la Iglesia moderna y compasiva, ya que sus puntos de vista son congruentes con sus objetivos de reforma, pero Tagle puede encontrar que esta fuerte imagen progresista sea un obstáculo. Habrá quienes se sientan realmente conmovidos, pero otros que preferirían tener un líder con más apoyo conservador general podrían desanimarse. Al final, la interacción entre los dos cardenales es lo que hace el contraste tan interesante. Go representa una visión moderada y convencional, con una mirada hacia el mundo, mientras que Tagle personifica un impulso audaz por el cambio revolucionario. Esta competencia entre estas dos personas es reveladora porque refleja los objetivos y la identidad cambiantes de la Iglesia mientras busca a su próximo líder, quien probablemente decidirá si la Iglesia prefiere la unidad o la reforma. No obstante, el mandato del arzobispo Luis Antonio Tagle generó críticas de diversas fuentes. Surgió desacuerdo sobre si estaba involucrado o no en política partidaria. Su liderazgo del clero fue acusado por revistas filipinas prominentes como Manila Standard de permitirles predicar sermones cargados políticamente y criticar públicamente la administración del entonces presidente Rodrigo Duterte. Muchas personas estaban preocupadas de que estas medidas pudieran violar la separación de Iglesia y Estado, que es un fundamento fundamental de nuestra Constitución, porque hacían más difícil distinguir entre los dos. Además de estos asuntos políticos, Tagle fue acusado de gestionar la mala conducta clerical. Sus detractores dijeron que no hizo lo suficiente para castigar a los miembros del clero que habían sido acusados de mala conducta mientras estaban en el cargo. Surgieron preocupaciones sobre su capacidad para mantener la responsabilidad y la disciplina en la Iglesia como resultado de su aparente inactividad. Estas preocupaciones son una mancha en el historial de liderazgo de Tagle, aunque pueden no importar mucho al Colegio de Cardenales. Sus defensores dicen que las acusaciones no tienen fundamento y están motivadas políticamente, pero dan a sus detractores más razones para dudar de su competencia para liderar la Iglesia. Estas disputas hacen del legado de Tagle un tema controvertido y complicado porque muestran cómo los líderes de la Iglesia deben caminar por una delgada línea entre sus responsabilidades teológicas y las constantes demandas de la sociedad y la política. De manera similar, con una postura ambigua o la falta de ella, el controvertido pacto del Vaticano con el Partido Comunista Chino es uno de los mayores obstáculos para su posible nominación. El acuerdo
que busca mejorar los lazos entre China y el Vaticano, ha sido fuertemente criticado. Algunos piensan que pone en peligro la autonomía de los católicos chinos y sus necesidades sociales y espirituales, que corren el riesgo de intervención del gobierno. En una capacidad indirecta, el cardenal Tagle supervisó los asuntos de la Iglesia en China y Asia durante su tiempo como prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, actualmente llamado el Dicasterio para la Evangelización, desde 2019 hasta 2022. Su notable silencio sobre las implicaciones del Acuerdo Vaticano-PCC es desconcertante dada la gravedad de su posición. Los observadores han comparado esta pasividad con la postura del Papa Francisco, que los detractores dicen que es demasiado tolerante hacia Pekín. La persecución del cardenal Zen, un opositor vocal del Pacto del Vaticano con el Partido Comunista de China, ha echado gasolina al fuego de la controversia en torno a este acuerdo. El rechazo abierto del cardenal Zen al acuerdo y sus subsecuentes luchas legales han puesto en primer plano la aparente falta de disposición del Vaticano para apoyarlo abiertamente. La aparente falta de respuesta del Vaticano ha sido fuertemente criticada por muchas autoridades de la Iglesia, como el cardenal Gerhard Müller de Alemania, quien lo ve como una traición a un compañero cristiano en un momento difícil. La decisión de guardar silencio por parte del cardenal Tagle, por otro lado, ha llevado a sospechas y acusaciones de implicación pasiva. Sus detractores dicen que, en un momento en que la autoridad moral de la Iglesia está en riesgo, su estilo de liderazgo y prioridades están siendo cuestionados porque está evitando tratar este tema divisivo. Las discusiones en curso sobre la relación del Vaticano con China seguramente tendrán un impacto duradero en el legado de Tagle, pero su decisión de permanecer en silencio también puede obstaculizar sus ambiciones dentro de la Iglesia. Independientemente de estas circunstancias, la probabilidad de que Tagle sea nombrado el próximo Papa es mayor. Ahora, exploremos los detalles. La vida a escala global fue profundamente afectada por el liderazgo del cardenal Tagle, que se extendió mucho más allá de los confines de la Iglesia. Hizo un esfuerzo tremendo como presidente de Caritas Internationalis para aumentar la influencia global de la organización y su impacto en favor de los pobres y vulnerables. Mientras él estaba al mando, Caritas amplió su ayuda a más personas necesitadas y enfrentó algunos de los problemas globales más críticos. Temas globales como la migración, la pobreza, la desigualdad y el cambio climático no fueron evitados por Tagle. En lugar de solo hablar de ellos, se convirtió en un defensor abierto de soluciones equitativas y sostenibles. La justicia, la compasión y el apoyo a las personas que luchan por sobrevivir o ser incluidas fueron temas presentes a lo largo de su vida y en sus acciones. Su dedicación inquebrantable a la protección del medio ambiente y la justicia social fue la característica definitoria de su trabajo. En lugar de verlas como causas independientes, el cardenal Tagle las veía como misiones interdependientes. Hizo un gran esfuerzo para elevar a los oprimidos, dándoles una plataforma para expresarse y reconocer sus dificultades. Todo lo que hizo, desde abogar por políticas de igualdad hasta defender el valor inherente de cada ser humano, tuvo un impacto. Aquellos que habían sido pasados por alto u olvidados encontraron consuelo en su voz, que servía como un faro de esperanza para muchos. La verdadera grandeza se encuentra en ayudar a los demás, particularmente a los más vulnerables, y el liderazgo del cardenal Tagle ejemplificó esto al mostrarle al mundo cómo liderar con corazón y propósito. Además de cambiar las vidas de las personas, sus esfuerzos inspiraron a otros a actuar, soñar con un futuro mejor y preocuparse por la difícil situación de los menos afortunados. Tagle sueña con una iglesia que sea inclusiva, amante de la diversidad y lo suficientemente flexible para enfrentar los desafíos de nuestro mundo moderno y en constante evolución. Su comunidad ideal sería una que no se contenta solo con observar ceremonias religiosas, sino que participa activamente en todos los aspectos de la vida contemporánea. Una iglesia inclusiva, que dé la bienvenida a personas de todos los ámbitos y credos, es central en su visión. La comprensión interreligiosa y el respeto mutuo son dos de sus creencias más firmes. Tagle piensa que dialogar puede ayudar a las personas a entenderse mejor. Busca fomentar la colaboración y la unidad alentando interacciones corteses entre individuos de diversas religiones, poniendo el foco en las cosas que nos unen en lugar de en las que nos separan. En lugar de tratar de erradicar la diversidad, su enfoque es abrazarla y usarla para construir puentes de entendimiento y compasión. La manera en que Tagle utiliza recursos contemporáneos para realizar sus ideas es realmente asombrosa.
Su uso de las redes sociales y otras plataformas digitales le permite comunicarse con personas de todo el mundo. A través de los teléfonos celulares y las computadoras, sus palabras llegan a un gran público y tienen un impacto más allá de los confines de una iglesia. Para muchos, especialmente la generación más joven que encuentra sus tribus en línea, sus acciones han acercado la iglesia a ellos y la han hecho más accesible. Tagle se asegura de que la iglesia sea receptiva y relevante a través de su enfoque único. Su trabajo demuestra que la creencia religiosa no es anticuada o ajena a la vida moderna, sino que puede florecer e incluso expandirse en esta era tecnológica. Sus escritos nos dan fe en una iglesia que presta atención, crece y se adapta a un mundo cambiante. En su opinión, la iglesia es más que un edificio para el culto. Es una comunidad viva y vibrante cuyos miembros comparten un vínculo común en su amor, compasión y comprensión mutua. La fe, la esperanza y el servicio son las fuerzas eternas que la vida y los escritos del cardenal Tagle demuestran tan elocuentemente. Parece tener una fe fuerte en Dios y un deseo firme de ayudar a las personas en lo más profundo de su ser. Su perspectiva visionaria y sincera humildad lo han convertido en una inspiración para millones en todo el mundo. El cardenal Tagle posee un nivel incomparable de compasión como líder. Con compasión y sabiduría, aborda preocupaciones globales críticas, lleva consuelo a los que sufren y lucha por la igualdad y la justicia. Él muestra cómo debe ser un verdadero pastor al defender a los oprimidos, denunciar la injusticia y consolar a los afligidos. El poder ilimitado de la devoción desinteresada y la fe inquebrantable se ejemplifica en su propósito. El liderazgo del cardenal Tagle es un faro de esperanza en un mundo oscuro e incierto. El amor, la bondad y la fe, dice él, son más que solo buenas cualidades, son poderosos agentes de cambio que pueden moldear un futuro más brillante. Sus acciones inspiran a personas de todas las religiones y a quienes no profesan ninguna a aferrarse al optimismo y luchar por una sociedad más justa y compasiva. El cardenal Tagle dejó un legado que va más allá de sus logros. Es un llamado a la acción. El liderazgo, como él ejemplificó a lo largo de su vida, no se trata de estar al mando, sino de anteponer a los demás a ti mismo y mostrar compasión. Su camino inspirador muestra que la fe inquebrantable y la compasión por la humanidad pueden marcar una diferencia incluso frente a cambios rápidos. El mundo es una comunidad que necesita curación, comprensión y compasión, y el cardenal Tagle nos anima a ver más allá de nosotros mismos en su vocación. No solo es una inspiración, sino que su historia muestra cómo la fe y el servicio pueden unir a las personas para un futuro mejor y más compasivo. El potencial ascenso de Luis Antonio Tagle al papado está comenzando a tomar forma. ¿Podrías decirme si este es el caso? ¿Lo descubrimos? La intervención divina, la deliberación meticulosa y las consideraciones geopolíticas han contribuido al proceso enigmático e históricamente trascendental de elegir un nuevo papa. Algunos se preguntan si el Papa Francisco está preparando al cardenal Luis Antonio Tagle para sucederlo, a la luz de las graves crisis internas y externas que la Iglesia enfrenta actualmente. Desde que se convirtió en Papa en 2013, Francisco ha enfatizado la necesidad de una Iglesia que sirva a los pobres y vulnerables, así como la inclusión y la humildad. La cuestión de quién podría continuar con su visión más allá de su pontificado transformador ha sido cuestionada. El cardenal Tagle, quien nació en Filipinas, ejemplifica muchas de las virtudes que promueve Francisco, incluyendo espiritualidad, ternura y una profunda afinidad por las personas. La agenda reformista del Papa Francisco está bien alineada con el estilo de liderazgo de Tagle, especialmente en el Vaticano y Manila. Esto convierte a Tagle en un fuerte candidato para continuar con los esfuerzos de Francisco en justicia social y gobernanza de la Iglesia. Tagle es una personalidad importante a nivel mundial debido a su carisma y su capacidad para comunicarse de manera efectiva en la era digital, conectando tanto con creyentes como con escépticos. Aunque hay preocupaciones válidas sobre la edad de Tagle y su falta de experiencia en la administración a gran escala, su experiencia en liderazgo y su énfasis en el trabajo en equipo lo hacen un fuerte candidato para ser el próximo líder visionario de la Iglesia. Independientemente de si el Papa Francisco lo apoya públicamente o no, el escenario está preparado para el ascenso de Tagle, lo cual augura un futuro en el que la Iglesia abrace plenamente su carácter global, y un líder como Tagle podría inaugurar una era más relevante y unida para la Iglesia. Pero dime, ¿qué implica su historia? Deberíamos examinarla más de cerca. Luis Antonio Tagle
mejor conocido por su apodo Chito que por su título clerical, nació el 21 de junio de 1957, hijo de Manuel Topacio Tagle, un tagalo étnico, y Milagros Go Kim, una filipina china que había trabajado previamente en el Banco Equitable PCI. Sus padres eran católicos muy devotos. La historia y la cultura de la familia tagala están entrelazadas como un tapiz. Su abuelo, Florencio, era de Imus, Cavite, y era miembro de la Principalía, una élite cristiana de las tierras bajas españolas que era prominente en la sociedad antes de la Revolución Filipina de 1896. Lamentablemente, Florencio fue herido por una bomba durante la Segunda Guerra Mundial, y la abuela de Tagle tuvo que manejar un pequeño café para mantener a la familia. La educación y la fe moldearon los años formativos de Tagle. Su primaria y secundaria fue terminado en 1973 en St. Andrew's School en Parañaque. Un deseo de servir a la iglesia fue encendido en él durante estos años formativos por el ejemplo dado por mentores sacerdotales. Inspirado por estas figuras, se inscribió en el Seminario San José dirigido por los jesuitas, lo que le abrió camino para asistir considerada la Universidad Ateneo de Manila, reconocida por sus rigurosos programas académicos y fuerte fundamento espiritual. En 1977, Tagle recibió una licenciatura en Predivinidad de Ateneo. Luego continuó en la Escuela de Teología de Loyola para obtener una maestría en teología. Pasó de 1987 a 1991 en la Universidad Católica de América, obteniendo un doctorado en Teología Sagrada, impulsado por su deseo de profundizar más en la teología. Joseph A. Camanchac, un famoso teólogo, guió a Tagle mientras escribía su disertación sobre la colegialidad episcopal en la enseñanza y práctica de Pablo VI. En retrospectiva, Camanchac dijo que Tagle fue uno de los mejores estudiantes que había enseñado en más de 40 años, y que si no hubiera sido llamado a deberes episcopales, destacado teólogo en Filipinas o incluso Asia. Tagle asistió al Instituto de la Universidad del Papa Pablo VI para cursos doctrinales además de sus logros académicos. Los títulos honorarios de universidades prestigiosas como la Unión Teológica Católica y la Universidad La Salle atestiguan su extensa Undersea teología y sus servicios significativos a la Iglesia. Tagle es un hombre multilingüe que domina su propio idioma, el tagalo, así como inglés, italiano, español, francés, coreano y latín. Su fluidez en muchos idiomas indica su mente profunda y su capacidad para forjar conexiones con personas de todos los ámbitos de la vida en todo el mundo. Arraigada en su ascendencia y creencias, la vida de Tagle es una combinación de modestia y genialidad. Su notable camino desde un pequeño niño en Parañaque hasta convertirse en un teólogo y líder eclesiástico muy estimado muestra una devoción inquebrantable, fuerza y un profundo sentido de propósito en el servicio a los demás. ¿Cómo planea Tagle avanzar en su campo elegido? ¿Cómo va el viaje hasta ahora? Ahora exploraremos su trayectoria profesional. Un personaje fascinante, Luis Antonio Tagle nació hace aproximadamente 67 años. Su vida encarna una combinación de un trasfondo rico, religión profunda y compromiso con el servicio. Nació de Manuel Topacio Tagle, un nativo tagalo, y Milagros Go Kim, una ex empleada de Equitable PCI Bank y una ferviente católica. Su infancia fue más rica gracias a su origen multicultural. En la escuela St. Andrew en Parañaque, Rizal, Tagle recibió su educación inicial y se graduó en 1973. Decidió seguir los pasos de los sacerdotes a los que admiraba y se inscribió en el Seminario San José, dirigido por jesuitas, antes de continuar su educación en la Universidad Ateneo de Manila. Su ordenación como sacerdote el 27 de febrero de 1982 inició una distinguida carrera en la Iglesia. Tagle fue asignado al Departamento de Teología Sistemática en la Universidad Católica de América en Washington, D.C. en 1985. Durante su tiempo allí alcanzó la grandeza académica, obteniendo una licenciatura en Teología Sagrada en 1987 y un doctorado summa cum laude en 1991. En 1992 regresó a Imus y asumió varias funciones, demostrando su dedicación a ayudar a las personas a crecer en su fe. Estas incluyeron convertirse en miembro del Colegio de Consultores, el Consejo Presbiteral y el rector del seminario. Cuando Tagle fue nombrado miembro de la Comisión Teológica Internacional en 1997, su reputación por competencia teológica se hizo global. Después de un año, fue invitado al Sínodo de los Obispos para servir como testigo experto ante la Asamblea Especial para Asia.
fue ordenado obispo el 12 de diciembre del mismo año, 2001, y fue nombrado obispo de Imus el 22 de octubre. Después de 10 años, el 13 de octubre de 2011, fue nombrado arzobispo de Manila y asumió formalmente el liderazgo de la arquidiócesis el 12 de diciembre de 2011. La influencia de Tagle fue más allá de los límites de su diócesis. Supervisó las preocupaciones pastorales de la familia y la evangelización mientras servía como presidente delegado de la Tercera Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos en el año 2014. Bajo su liderazgo, la 14ª Asamblea General Ordinaria profundizó en el papel de la familia en la sociedad contemporánea al año siguiente. Tagle fue delegado en el histórico cónclave que eligió al Papa Francisco en marzo de 2013. Ser miembro de importantes congregaciones vaticanas, como las de educación católica, institutos de vida consagrada y la evangelización de los pueblos, permitió que su influencia floreciera. La obra de su vida es una perfecta síntesis de liderazgo espiritual, genio intelectual y devoción inquebrantable a la comunidad católica mundial. Sus nombramientos de 2019 incluyen presidente de Caritas Internationalis y prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. A partir de 2020 se desempeñó como arzobispo de Manila y cardenal obispo de San Felice de Cantalice. Asumió el cargo de proprefecto del Dicasterio para la Evangelización en 2022. También asumió los cargos de Gran Canciller de la Pontificia Universidad Urbaniana y presidente de la Comisión Interdicasterial para la Religión Consagrada. Deja un comentario diciéndonos qué piensas, deja un me gusta y suscríbete si te gustó.